Buenas tardes, bueno, todavía buenos días por un minuto más, Casa de Vida. Good morning for one more minute. Que Dios los bendiga a todos. May the Lord bless all of Vamos you. a orar, amén. Let's pray. Extiende tus manos al Señor de esta If you manera, would just extend your hands this como way, si le estuvieras ofreciendo al Señor una charola de pan fresco. as if you were offering to the Lord a big tray of fresh bread. Bendito, te alabamos, Blessed one, we te praise you. bendecimos, We bless your te Lord. damos We gracias give you thanks. y te pedimos en este momento And we ask that in this que moment recibas nuestros corazones that you would receive our como un hearts sacrificio. as a sacrifice. Y Padre, And llénanos Father, de ti, fill us of you. danos de tu palabra, Give us of your word. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen. y amén. Puedes tomar Amen. tu lugar. You may take your seats. Pues estamos continuando nuestra serie de un espíritu saludable We're continuing in our series of a healthy spirit. y hoy te quiero hablar de lo que significa tener ojos abiertos. And today I want to talk to you about what it means to have opened eyes. Hemos estado hablando de lo que significa ser saludables We've been talking about what it means to be y healthy. nada más para repasar un poco contigo, And just to go a little bit over with you, lo que la Biblia describe como saludable what the Bible describes as healthy es libre, is free. es sano, It is whole. es santificado. It is sanctified. Y eso es lo que Dios anhela para nuestras vidas. And that's what God desires for our La lives. libertad. That freedom. ¿Cómo se mira tu vida What does your life look like cuando tú eres verdaderamente when you're libre? truly free? En el primer servicio In the first service, había una muchachita there was a young lady, a young girl llamada Alethea. named Alethea. Y ella siempre se pone en el mero enfrente de And todos. she always comes in the very front. Y ella trae su propia onda. And she goes at her ¿Ok? own rhythm. Ella no está enfocada en lo que está She haciendo nadie más. is not focused on what others are doing. Ella está en el momento She's in the moment. y está danzando como ella And sola. she's dancing just like she alone can Hacía dance. She was, ondas y doing the wave brincaba. and she was jumping. Ahorita estaba yo en la Right alabanza now it was during praise. y miraba a Isaías. And I saw Isaias. Era el Eugier He was the usher over que here, estaba ya cerca de la puerta. next to the door. Y se supone que él está sirviendo como Ujier. And he's supposed to be serving as an Pero él usher. andaba en sus But propias he was in his ondas. own rhythm. He was Y running at his estaba own beat. alabando al He Señor. was praising ¿Ah? the Lord. ¿Cómo se mira una persona cuando es Because verdaderamente what does libre? a person look like when they're truly free? Yo oro que Alethea nunca I pray cambie. that Alethea never changes. Pero lo más probable But the most likely es thing que un día is that one day alguien le va a decir someone's going to tell her una tontería. a foolish word. ¿Por qué danzas Are así? you dancing that way? Te ves You ridícula. look silly. Deja de hacer eso. Stop doing that. Eso nos ha pasado a Because that's nosotros. happened to us. Aunque tú no lo creas, un día tú eras como Even though you Alethea, may not believe it, one day you were like Alethea. como Adelina. ¿va? Like Adelina. Adelina es su propia persona. She's her own person. Llegamos a casa de los campos. We go to the Campos house. ¿Quieres jugar conmigo? You want to play with me? ¿Ah? ¿Verdad, mi amor? Y dice Mari, no, And ahorita Mari no, says, mijita, not right now, ahorita not no. right now, not right now. Vamos a jugar. Let's play. ¿Quieres jugar conmigo? wanna play with me? E insiste. And she insists. Y te trae su mejor And juguete. she'll bring you her best toys. Y lo que me encanta de ella es que And what I love about ella her te presta su mejor juguete. is that she lets you borrow Ella tiene su her juguete. best toy. Y comúnmente ella te va a ofrecer lo mejor. And most commonly she will offer you the best Para thing que that she juegues has con ella. so that you could play with her. Y en una ocasión hasta And on one Cristia se puso a jugar con Christy ella. started playing with her. Y al final le dijo, And at the end of te it, quiero regalar she said, I want to give you mi juguete. my toy. Y le regaló su And juguete. she gave a Christy Cristia. her toy. Qué How impresionante amazing tener el corazón to de un have niño. the heart of a child, Esa libertad. that freedom, Esa libertad de no estar atados a conceptos humanos. to not be bound by human concepts. Un día tú viniste a la iglesia One day y you came to te church dijeron que tenías que ser así. and they told you you had to be like Te this, dijeron que tenías que ser así. you had to be like that. Y posiblemente And aún possibly- en un lugar que debería de exaltar la libertad, Even in a place that it should exalt freedom, impusimos we ataduras. imposed bondages. Y eso no es lo que Dios quiere para But that's not nosotros. what God wants for us. Ahora, yo pienso que la libertad debe de ser acompañada con la sabiduría. Now, I do believe that freedom should be bound with, not bound, but tied to To wisdom. wisdom. Thank you.
Pero sabiduría But wisdom y tradición and humana tradition, human son tradition, dos cosas muy are diferentes. two very different things. El Señor anhela que tú y yo experimentemos. The Lord desires you and I Esa to libertad. experience that freedom. Y esa es nuestra meta este año. And that's our goal this year, Es poder sanar is to be able to heal y experimentar la plenitud de vida and to experience the fullness of que life Cristo compró para that nosotros. Christ bought for us. O sea, darle a Cristo To give Christ aquello de lo cual es digno de su that which sacrificio. is worthy of his sacrifice. Cristo pagó en la cruz por nosotros. Christ died on the cross for us, or Y, paid on the cross for y us. nosotros debemos ofrecerle And we should offer to aquello him que es digno de ese sacrificio. that which is worthy of his sacrifice. Ese es el ser sano. That is to be healthy. Y hemos estado hablando de experimentar un espíritu And we've been talking sano, about experiencing a healthy spirit porque es el espíritu que convive con Dios. because it is the spirit that just has relationship with God. Entonces, cuando un espíritu no es So sano, when a spirit is not healthy, hay tres cosas que ocurren. there are three things that happen. Recuerda que un espíritu no sano Remember that an unhealthy spirit está nublado u oscurecido. is clouded or darkened. ¿Y cómo se mira esto? And what does that look like? Pues número uno, Number one, es una persona que es incapaz de ver la luz e entender. it is a person who is unable to see the light and to understand. Tú le puedes hablar del evangelio, You can speak to them about the les puedes gospel, hablar de principios bíblicos about biblical principles, y no los pueden captar and they don't get porque it su espíritu no está sano. because their spirit is not healthy. Número dos, Number two, es fácilmente engañado, it is easily deceived dado a la idolatría. and given over to idolatry. O sea, tiene tendencia a exaltar cosas que no deben de ser It exaltadas, has a tendency to exalt things that should not be exalted disminuir cosas que no deben de ser and disminuidas, devalue things that should not be porque es devalued un idólatra. because of idolatry. Y número tres, And number three, esto es algo que le agregué para esta lección, and this is something that I added to for this lesson, le es difícil emocionarse de las cosas de Dios. it is difficult to get excited for the things of God. Una persona que tiene un espíritu que no está sano, A person who has a spirit that is not healthy, le cuesta trabajo emocionarse de las cosas de Dios. it costs them, it's hard for them to get excited about the things of Ahora God. escúchame bien. Now listen carefully. Yo no estoy diciendo I'm not saying que tú eres una persona calmada, that, if you're a person who's ¿verdad? Eres una calm, persona así bien, you're a chill kind of person, Relax. you're relaxed, ¿ah? Y que de repente, and that all of a sudden, y tú eres muy templado en todas las cosas. you're really calm in all things of life. Y no te estoy diciendo que tú tienes un espíritu que no es sano. I'm not telling you that you're a person with an unhealthy Yo estoy spirit. hablando de I'm personas speaking of people que se pueden emocionar de otras that can get cosas, excited about other things, pero no se emocionan de las cosas de Dios. but cannot get excited about the things of God. ¿Verdad? Aquellos que tienen un equipo favorito. Those who have that favorite sport team. En México In Mexico, hay una gran pasión there's a great passion por aquellos que le van a las Chivas for the ones who go to the Chivas y aquellos que le van a la América. and the ones who go to the America team, ¿Ah? different soccer teams. Y tú mencionas And you would mention el otro equipo the other team en una manera in negativa a negative way, y se incita la pasión. and that passion ¿Ah? comes out. En Estados Unidos también In the US, ocurre lo it mismo, also ¿verdad? happens. No con el fútbol soccer, Maybe pero not with soccer, posiblemente con el fútbol but americano, possibly with American football. ¿verdad? Tú dices You're like que los vaqueros son that the Cowboys una bola de maletones, are a bunch of ¿verdad? not good players. Stink up right? They stink it up. Yes. Y de repente se incita un And all of a grupo. sudden a group is like, "Grr." Entonces yo estoy hablando de personas que I'm talking about son people apasionados de that algo, are passionate about something, pero cuando viene a las cosas de but when it comes to Dios, the things of God, no tienen la capacidad de emocionarse. they don't have the capability of getting excited. ¿Sabes? La palabra entusiasmo You know that word enthusiasm es una palabra muy impresionante. is a very amazing word. Incluso está compuesta de tres And palabras. it's even made up of three words. En, In, teos, theo, theos, theos, thank you, y ism. and ism.
Enthusiasm. theosism. ¿Y sabes lo que significan estas tres And do palabras? you know what these three words mean? En, In, estar dentro de. to be inside of, or in. Theos Theos es la palabra griega para Dios. is the Greek word for God. Ism, And ism que representa la acción. is the action of. Entonces, enthusiasm o entusiasmo So enthusiasm significa means la acción de estar en Dios. the action of being in God. La palabra que tú y yo usamos The word that you and I use para la emoción for the emotion de algo of something significa la acción de estar en Dios. means the action of being in God. Y hay gentes que se entusiasman de todo menos de Dios. And there are people who get enthusiastic about everything except ¿Verdad? God. ¿Cuál es tu pizza favorita? What's your favorite pizza? No, la que tiene Oh, anchovies. the one that ¿verdad? has anchovies. Oh, me I encanta. love that one. ¿Ah? Y otros dirían, And others are like, "Ah". gross. Son dos They're two extremos extremes de la pasión, of passion. ¿verdad? A propósito, si te gustan esos And by the way, if you pescaditos, like those little estás anchovies, loco, ¿ok? you're just nuts. Guácala. Mi primer trabajo fue en Peter Piper My Pizza. first job was at Peter Piper Pizza. Y de vez en cuando teníamos And que hacer every now and then we had to make esa pizza con... anchovy pizza. ¿Cómo se dicen en español? ¿Ah? ¿Cómo? No, no son sardinas. ¿Cómo? Anchoas, ¿sí? Guácala. They're gross. No, no. No. We're not. Nope. Nomás el pensar. Just the thought of it. Nomás Just to imaginármelo. imagine those little anchovies. De vez en cuando las poníamos en la Every now and pizza then we put them on y pizza. no las querías And we tocar didn't even want to touch them. porque sabías que tus dedos Because you iban a knew that oler your a fingers eso. were going to smell like them. Y luego ponías la pizza en el And then you horno. would put the pizza in the oven. Y en Peter Piper Pizza el horno es uno que da vueltas. And in Peter Piper Pizza, it's an oven that turns. Y cuando tú abrías And when you would el open up horno that oven, y pasaba esa pizza and that enfrente pizza de would ti go in front of y you. te pegaba And ese that olor whiff would just como hit una cachetada. like a smack in your face. ¿Entiendes la pasión? Do you understand the passion? Es obvio que yo soy apasionado en contra de. It's obvious that I'm passionate against anchovies. También en contra del América, a propósito. ¿no? Obvious, and also against the soccer team America. Tengo pasiones. I have passions. Pero imagínate But imagine que me entusiasmara de esas cosas. if I were to be enthusiastic about those things. Pero Dios se empieza a manifestar But- en un lugar But God starts to move in a place. y tú eres And I'm like, or you're like, apatético. ¿Sí? apathetic. 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 ¿eh? O sea, no te mueve. It doesn't move. Incluso And hasta te aburres. you even get bored. O peor, Or worse, hasta lo criticas. you even start to criticize it. Porque andan danzando. Why are they dancing over Se there? supone que es They're ujier. supposed to be an usher. ¿Qué te pasa? What's wrong with you? Andas ahí como loco, You're just going crazy. como David. Like David. ¿Ah? Y es lo que pasa. And that's what happens. No nos podemos emocionar. We can't get excited. Y lo que no entendemos es que But no what we nos don't podemos understand is emocionar that we can't get excited porque algo dañó nuestro espíritu en la vida. because something damaged our spirit in life. Esto es el efecto del pecado. And that is the effect of sin. O sea, tener un espíritu que no es sano To have a spirit that is unhealthy se traduce con la incapacidad para ver, is translated with the incapability para of ver lo que Dios está haciendo. seeing what God is doing. Y este es el efecto del pecado en nuestras And this vidas. is the effect of sin in our ¿Y lives. sabes qué es ese pecado? And do you know what that sin is? ¿O sabes qué es el pecado? Or do you know what sin is? El pecado es rechazar a Dios. Sin is rejecting God. Si tú quieres saber cómo se define el pecado, If you want to know how sin is defined, es rechazar a Dios. it's rejecting God. Tú y yo, cuando pecamos, You and I, when we sin, no lastimamos a Dios. we don't hurt God. Yo he oído a gente decir, oh, I've heard of people who say, lastimé a Dios I con mi hurt pecado. God with Mira, my sin. tú no tienes suficiente poder You don't have enough power para dañar a Dios. to hurt ¿ok? God. Tú no lo- All right?
Dios es God is autosuficiente. self-sufficient. Él no necesita que tú estés He doesn't bien need you to be good o Well, thank para you. que tú estés bien. for him to be well. Sí, Él no necesita que tú estés bien. He Oh doesn't need you to be, no, oh no, Jeriel no está bien. Jeriel's not Me está well. afectando. It's affecting me. Me duele el estómago stomach hurts. porque no está bien Well, Jeriel. 'cause he's No, not well. Dios es God autosuficiente. is self-sufficient. Al revés, But opposite of Él that, anhela nuestro He bienestar. desires our well-being. Él quiere compartir su bienestar con He wants to nosotros. share His well-being with us. Pero Él no necesita que tú y yo estemos But bien. He doesn't need us to be well. Él anhela que tú He y yo estemos bien. desires us to be well. Entonces, cuando tú y yo pecamos, So then when we sin, lo que verdaderamente estamos what haciendo we're truly doing es rechazando a is Dios. rejecting God. Pablo lo explica de esta manera And Paul explains it this way. en Romanos capítulo 1, In Romans chapter 1, versículos 20 y 21. verses 20 and 21. Y dice así. Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos, hablando de Dios, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos, está hablando de todos, no tienen excusa. ¿Qué está diciendo aquí? What is he saying there? Que las cosas de Dios That the things of God son claras, are clear. son They're visibles. visible. Dios no se está tratando de esconder de nadie. God is not trying to hide himself from anyone. Y dice que porque Dios no se ha tratado de esconder de And nadie, it says because God has not tried to hide himself from el anyone. no verlo, To not see el no him, conocerlo, to not know him, es algo del cual tú y yo no tenemos excusa. is something that you and I have no excuse for. 21 dice así, Verse 21. pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ok? Aquí el corazón Here the heart representa el espíritu. represents the spirit. El espíritu fue The oscurecido, spirit was darkened entenebrecido. It was clouded. ¿Por qué? Why? Porque rechazaron a Dios. because they rejected God. Yo te recomiendo que leas todo Romanos 1. And I recommend that you read of all of Romans 1. Tuve que escoger ciertas I had porciones, to choose a certain portion. pero a causa de nuestro rechazo a Dios, But because of our rejection of God, nuestro espíritu se daña por el pecado. our spirits are darkened because of sin. Esto significa Which means que viene una maldición sobre nuestros ojos. that a curse comes upon our Mira, eyes. Dios You know, God no maldice a does nadie. not curse anyone. Dios quiere bendecir a todos. God wants to bless all. Su pasión es por bendecir a His todos. passion is to bless Desde el us. principio del From the tiempo, beginning of su time, pasión ha sido que tú y yo experimentemos su His bendición. passion was that you and I would experience Pero His imagínate blessings. que Dios ha puesto una But línea imagine that God has placed a line, y dice, de este lado and He says, from this side está mi is bendición. my blessings. Y de este And lado, on this side, pues tú te expones a todo lo demás. you expose yourself to everything else. Si tú te pones de este If you lado, come on this side, estás bajo mi cobertura. you're under my protection, my covering. Pero si cruzas la But línea, if you cross the line, te expones a todo lo demás. you're exposed to everything else. Ese es el derecho. That is that right. Entonces, aquellos de aquel lado So those from that side tienen derecho a aquel lado. have a right to that side. Y si tú te sales de mi And if you protección, come out of my te protection, pones bajo el dominio de aquellos que están de este you lado. put yourself under the dominion of those who are on this side. Una maldición A curse es un derecho is a legal legal right dada a un espíritu given to a spirit para obrar en tu vida to operate in your life y traer lo que tienen. and to have what they have. Entonces, si tú y yo rechazamos a So Dios, if you and I, if we reject God, no reconociendo quién Él es, not recognizing who He no is, dándole gracias not giving Him a thing, y lo rechazamos, and we reject entonces viene la Him, then maldición. the curse comes. Y la maldición, dice la And Biblia, the curse, the Bible says, es que nuestros ojos is that our eyes son cegados. are blinded.
Segunda de Corintios 4:4 lo explica de esta manera. 2 Corinthians 4:4 explains it this way. Dice, en los cuales el Dios de este mundo, o sea, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Qué pasa? So what happens? Cuando tú te pones de este lado, When you come on this al side pecar, to sin, quedas esclavizado you become enslaved al amo de este to the lado. master of this side. Y el amo de este And the lado, master of this side, él no quiere tu bienestar. he doesn't want your well-being, Al revés, but opposite. él anhela tu He destrucción. desires your destruction. El Dios The God, todopoderoso, all-powerful God, él ha puesto una bendición he's placed a blessing de este lado. on this side. Y dice la palabra de Dios, he And the word puesto of God delante de says, ti I've placed before you la vida life y la and bendición, blessings, la muerte death y la maldición. and curses. Y luego, ¿qué dice? And then what does he say? Escoge tú. You must choose. Wow, ¿qué? ¿Por qué la gente tiene maldición sobre sus Why do vidas? people have curses over their lives? Por su propia decisión. Because of their own decision. Rechazan a Dios They reject God. y se ponen bajo el dominio del And they enemigo. put themselves under the qué dominion of pasa? the enemy. And so what Que de happens? repente That all of a sudden, su corazón their hearts se oscurece, becomes darkened. su mente, Their mind, su capacidad para tener comunión con Dios their capability of having communion with God se rompe. is broken. Y por eso no entienden, And that's why they don't understand. por eso no se emocionan That's why they don't get excited cuando Dios está haciendo algo. when God is moving. or Incluso doing al something. revés, But opposite. lo critican, They criticize. critican las cosas de They Dios, criticize the things of God. se ponen como juez They put themselves as judge de las cosas de Dios. about the things of God. YouTube está lleno And YouTube is filled de gente que se la pasa juzgando las with cosas de people Dios. who are just filled of criticizing the things of God. Y debería de ser una llamada de atención a nuestras And it vidas. should be a call to attention in our lives. ¿Queremos ver a Dios? Do we want to see God? ¿Queremos entender las cosas de Dios? Do we want to understand His things? Pues la Biblia nos dice The Bible tells us que el ponernos bajo el dominio del enemigo that placing ourselves under the dominion of the enemy, trae ceguera it espiritual, brings spiritual blindness. trae sordera It brings deafness. y trae una insensatez de mente. And it brings a foolishness of mind, Sí. Or a dullness of mind. dullness of mind. O sea, Jesús dice en Mateo 13, And Jesus says in Matthew 13, ¿te acuerdas cuando Jesús les cuenta la parábola del sembrador? remember when Jesus tells them the parable of the sower? Y los discípulos le preguntan, And the disciples ask him, ¿por qué les hablas en parábolas? why do you speak to them in parables? ¿Te acuerdas? ¿Y qué les responde Jesús? And what does Jesus respond to them? Les dice así. Por eso, versículo 13, por eso les Verse hablo en 13. parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír ustedes oirán, pero no entenderán. Y viendo verán, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. De otro modo verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. ¿Cuál es el anhelo de Dios? What is God's desire? Sanarnos, To heal us, que veamos. that we could see Him. Pero por causa de esta But maldición, because of this curse, nuestros ojos, our eyes, oídos our ears, y mentes and our minds no pueden ver ni cannot captar. see or capture it. Entonces, ¿qué hacemos? So then what do we do? ¿Cuál es la solución? What's the solution?
Pues Pablo escribe, y quiero que vayas conmigo Paul writes, and I want you to go with me a Efesios capítulo 1. to Ephesians chapter 1. Te recomiendo que leas todo Efesios And I 1, recommend that you read all of Ephesians chapter pero 1. por el tiempo solo voy a leerte 6 But versículos. because of time, I'm only going to read you 6 Voy a leerte el verses. versículo I'm 3, going to read verse 3 el versículo 7 Verse 7. y luego los versículos 17 al and 20. then 17 to 20. Dios hizo una cosa tremenda en Éfeso. God did a tremendous thing in Ephesus. Cuando Pablo llega a And Éfeso, when Paul arrives to Ephesus, esto es Hechos 19, and this is Acts 19, dice que encuentra ahí a unos it discípulos. says that he finds there some disciples. Rápidamente, And quickly, Pablo les ministra, Paul ministers to son them. bautizados en el Espíritu They're Santo. baptized in the Holy Spirit. La Biblia dice que Pablo se queda ahí por 3 años y medio. And the Bible tells us that Paul stays there for 3.5 Durante years. estos 3 años y And medio, through these 3.5 years, Pablo está enseñando en las Paul is sinagogas teaching in the synagogue y en las casas. and in the home. Está ministrando, He's ministering. está discipulando. He's discipling. Y la Biblia dice en Hechos 19, versículo 11, And the Bible tells us in Acts 19, verse que 11, Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. that God would do extraordinary miracles through Paul. Cosas tremendas. Tremendous things. Al grado que Pablo tocaba un Kleenex, To the point where Paul would touch a handkerchief, a ese Kleenex tocaba a otra that persona Kleenex would touch another person, y esa persona era and sanada, that person was healed, era was liberada. freed. Dios empezó a hacer una cosa tremenda God en started Éfeso. to do a tremendous thing in Y si Ephesus. sigues leyendo ahí en en Hechos 19, And if you continue reading there in Acts 19, dice la Biblia que el evangelio llegó a todo Asia it says that the gospel reached all of Asia por lo que Dios estaba haciendo en Éfeso. because of what God was doing there in Ephesus. Imagínate, Imagine, Dios hizo cosas tan tremendas God did such tremendous things ahí en Éfeso there in Ephesus que el evangelio llegó a todo Asia a causa de ello. that the gospel reached all Wow. of Asia because of it. Imagínate que pudiéramos ir y Imagine Dios that we hizo could cosas say, tan tremendas en Sierra And Vista God did such tremendous things in Sierra Vista que el evangelio llegó a todas las Américas. that the gospel reached all of America. ¡Wow! Y tú dices, no, pues And es you're una like, locura. Well, that's crazy. Éfeso no era mucho más grande que Sierra Vista en ese Ephesus wasn't that entonces. much bigger than Sierra Vista. ¿Ok? Era un lugar de puerto. It was a port. Mucha gente iba a pasar por Many ahí. people would go through Era there. una ciudad It estratégica was a strategic y city. Dios hizo algo extraordinario en este lugar. And God did something extraordinary in that place. Pero dice la Biblia But the Bible tells us que Pablo echaba fuera demonios. that Paul would cast out Y demons. unos, And some, escúchame bien, viendo lo que hacía Pablo, listen carefully, seeing what Paul was doing, ven a un hombre endemoniado. see a man who is demon possessed. ¿No vieron a Dios? ¿A quién They vieron? didn't see God, they saw who? A Pablo. Paul. Y fueron a echar fuera o expulsar unos And they espíritus. went to cast out some spirits. 7 hijos de Sebas, dice la Biblia. It's the 7 sons of Seba, it says. Entonces van con un endemoniado So they go to this demon-possessed man, y dicen, en el nombre de Jesús, and they say, in the name of Jesus, el cual Pablo the predica, one that Paul preaches of, te ordenamos que salgas. we order you to leave. Y este espíritu And the spirit básicamente los voltea a ver. basically turns to Y them les and dice, looks at them and says, ¿Tú quién eres? who are you? Y dice, a Pablo lo He conocemos, says, I know Paul, a Jesús lo I know conocemos, Jesus, pero a ustedes no. but I don't know you. Y dice la Biblia que les puso una And the friega. Bible says that they got a beating. El espíritu The vino sobre spirit ellos, came upon bueno, el them, hombre, the man, y dice que todos salieron de ahí desnudos. and it says that all of them left there Se naked. los puso como en friega. He gave them a beating. ¿Y sabes por qué salieron And desnudos? you know why they left there naked? Porque fueron expuestos. Because they were exposed. No tenían lo que They necesitaban. didn't have what they needed. No estaban viendo claramente. They weren't seeing clearly. No podían ver lo que Dios estaba haciendo. They weren't able to see what God Entonces was ahora doing. Pablo So now le Paul escribe a la iglesia de Efesios writes to the church y les dice estas palabras. and he tells them these words. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con una cuanta bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué? ¿Perdón? No dice ciertas bendiciones. It says with every spirit. No dice unas poquitas It doesn't bendiciones. say just a few blessings, some of them. Entiende lo que está diciendo aquí You Pablo. need to understand what Paul is saying here.
El ser pobre en la bendición espiritual To be poor in this spiritual blessings muestra un carecimiento de algo en tu vida it shows something in your life that's lacking. that's lacking. ¿Sí? Entonces Pablo So then Paul les explica algo explains to them something. y dice el versículo 7, en él And in verse 7, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gloria. Versículo 17. Por esto pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Aunque no lo creas, and even though you may not believe esta it, pequeña porción, estos 6 versículos, these 6 verses te hablan de tremendas speak to you of tremendous revelaciones espirituales. spiritual Te revelation. está hablando de cosas que pueden llevar tu vida espiritual de este lugar a aquel It's lugar. talking to you about things that can A take your otro spiritual nivel. life from this part to the other part and go to Entonces, another level. ¿Qué podemos hacer? So then what can we do? Si hay maldición sobre nuestro If there are espíritu, curses in our lives, si hay ataduras sobre nuestros if there are ojos, bondages or veils in our eyes, ¿qué podemos hacer? what can we do Pues then? se va a oír muy It's básico, going to sound very basic, pero empieza con esto. but it begins with this. Necesitas arrepentirte. You need to repent. Necesitas You arrepentirte. need to repent. Mira, la Biblia dice The Bible tells us que ya tenemos la that redención. we already have redemption. El versículo 7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre. In verse 7 it says, in him we have redemption through his blood. Porque solo el sacrificio de Cristo en la cruz Because only the sacrifice of Christ on the cross tiene el poder de romper el pecado sobre nuestras has vidas. the power to break off the sin in our lives. Su sangre His blood ya pagó por nosotros. already paid for Tú us. y yo le rechazamos. You and I, we reject Estamos him. de este We lado. were on this El side. enemigo tiene The dominio. enemy has dominion. Pero Cristo ya rompió la But brecha Christ has already broken para that- que that tú y yo podamos regresar a bridge so este that you lado, and I can come back a to this vivir a la side, bendición. to live in ¿Y blessing. qué tenemos que hacer? So then what do we Tenemos have que to do? We have arrepentirnos. to repent. David, David, en el Salmo in the 51:10, Psalm of 51:10, escucha esta oración, listen to this este prayer, clamor. this cry. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David acababa de caer en pecado. David had just fallen into sin. Su hijo está enfermo, His son is sick. está a punto de He's morir. about to die. Natán viene a confrontar a David. Nathan comes to confront ¿Y David. qué hace David? And what does David do? Clama al Señor. He cries out to the ¿Y Lord. qué clama? And what does he cry out? Crea en mí, oh Dios, Create in me, O God, un corazón a limpio pure o heart. puro. A pure heart. ¿Por qué un corazón puro? Why a pure heart? Porque ¿sabes lo que dice la Biblia? Because you know what the Bible says? Bienaventurados los de puro corazón, Blessed are the pure in heart, porque ellos because they verán a Dios. shall see God. Cuando tú tienes un corazón que no está limpio, que When no you es puro, have a heart that is not clean, it's no not puedes pure, ver a Dios. you can't see God. Pero cuando tú clamas a But when Él, you cry out to him, mire, Él está de este lado. he's on this side. Él ya rompió la He brecha. already broke that Él está gap, listo, and he's ready, como un catcher, like ¿va? a catcher, listo para recibir. ready to receive. Y tú dices, And you say, Señor, Lord, sálvame, save me. crea en mí un Create
corazón puro. Create in me a pure heart. El Señor extiende su The mano Lord extends his y le hand, dice al enemigo, and he tells the enemy, cállate, shut up, hazte para atrás, back off. tú ya no tienes dominio, You have no y dominion te here. arranca and he grabs you de las garras del enemigo pulls you from the y hands te of the pone bajo su and he dominio places you under his dominion donde hay bendición. where there's blessings. Entonces dice David, So then David says, crea en mí un corazón puro, oh Dios. create in me a pure heart, God. ¿Para qué? For what? Para que te pueda ver. So that I can see you. Y luego dice, And then he says, y un espíritu recto. and a steadfast or a right spirit. ¿Por qué un espíritu recto? Because a right spirit, Para que cuando esté de este lado so that when we're on this side, pueda tener comunión can have contigo. communion with him. Porque imagínate tener un corazón puro. Because imagine having a pure heart. Tú ves a Dios, You see God, pero porque tu espíritu está dañado, but because your spirit is te damaged, sientes indigno. you feel unworthy. Andas como un perro con And la you're cola like entre las a dog with patas. its tail between its legs. Necesitas un espíritu recto You need a right spirit para que la culpa so that the guilt y la vergüenza and the shame se te caigan, can come off of you, para que seas despojado so it can be released y off of puedas you, tener comunión con papá. and you can have communion with your Father. Necesitamos ese tipo de clamor. We need that kind of cry. Tiene que existir ese tipo de clamor. Kind of cry needs to exist within No us. es, oh Señor, It's not, oh tú God, conoces mi you know my corazón. heart. Yo quiero estar I want to contigo, be yo te with quiero you. I servir, want yo to te quiero serve you. I amar. want to love you. Haz lo que quieras hacer en mi Do vida. what you want to do in my life. ¿Sabes lo que eso muestra? Do you know what that Una demonstrates? falta de humildad, A lack of humility, una falta de a entendimiento lack of understanding de quién es Dios. of who God is. Es acercarte a Dios con humildad y decir, It's to draw near to God with humility soy and digno. say, I'm not worthy, pero tu sangre me compró. but your blood has bought me. Y yo pienso que tu sangre es And I suficiente. believe that your blood is enough. Crea en mí un So corazón create puro in me a pure y un heart espíritu recto and a dentro de mí. steadfast or a right spirit within ¿Y sabes me. lo que dice la Biblia? And you know what the Bible says? Que cuando tú y yo nos acercamos a Él, That when you and I, when we draw near to Him, Él se acerca a He draws nosotros. near to us. ¿Y sabes lo que dice la You Biblia? know what the Bible says? Que cuando confesamos nuestros That pecados, when we confess our Él sins, es fiel He is y es faithful justo and just para perdonarnos to y forgive us limpiarnos and to cleanse us de toda maldad. from all unrighteousness. Cuando viene el enemigo y te dice, tú no mereces, tú no perteneces de aquel lado. When the enemy comes and says you don't belong on Cristo that viene side, y dice, Christ Él says, es mío, ¿tú qué Christ tienes? comes and says, He's mine, you back off. Y es que yo me ensucié, Oh, Señor. it's because I got Y Él dirty, dice, yo Lord. ya And te he He hecho says, I've limpio. already made you clean. Tú ya no te puedes llamar sucio, You can no longer call yourself porque dirty yo te he llamado because I limpio. have named you clean. Eso es And importantísimo. that's super important. El pecado nos hace sentirnos culpables. Sin makes us feel guilty. Y yo te he dicho esto anteriormente, pero te lo voy a volver a decir. And I've said this to you before, but I'm going to repeat La it. culpa no sirve para nada. Guilt is useless. No tiene función en nuestras It has vidas. no function in our lives. La convicción del pecado sí. Conviction of sin, Y hay una yes. diferencia entre la convicción. And there's a difference between y la conviction culpa. and guilt. La culpa te quiere oprimir. Because guilt wants to oppress La you. convicción te quiere liberar. Conviction wants to free you. La culpa te quiere que tú te mantengas en el pozo. Guilt wants you to stay in that pit. La convicción te quiere hacer que extiendas tu mano a tu But salvación. conviction makes you want to reach out your hand to Him. Son dos cosas muy They're two diferentes. very different things. Y cuando nos acercamos a Dios, And when we draw near to God, Él viene a nuestro He rescate comes to our y rescue. viene a restaurar nuestras And He vidas. comes to restore our lives. Es para esto que Cristo vino al And mundo, this is why Jesus came to the para earth, rescatarnos, to rescue para us, liberarnos. to free us. ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible Que say? Cristo vino That Christ came para mostrarnos el amor de to Dios. demonstrate to us God's Dios love. te ama. God loves ¿Cómo you. lo sabes? How do you know this? Porque envió a su Hijo unigénito Because He sent His only Son para que todo aquel que en Él crea so that anyone who would believe in no Him se pierda, mas tenga vida should eterna. not perish but have everlasting Romanos life. 5:8 Romans dice, 5:8 says Dios muestra su amor para con that nosotros God demonstrates His love towards us. en que aún siendo pecadores, That while we were yet Cristo sinners, murió por Christ nosotros. died for us. Número 2, Number Cristo two, vino
para destruir las obras del diablo. Christ came to destroy the works of El the diablo enemy. quiere poner maldición sobre tu The vida, enemy wants to put curses upon your pero life. Cristo vino para destruir sus But obras. Christ came to destroy his works. Primera de Juan 3:8. First John 3:8. ¿Y qué más vino Jesús a hacer? And what else did Jesus come to do? Dar vista a los To ciegos. give sight to the blind. Es lo que dice Lucas 4:18. That's what Luke 4:18 says. Para eso vino Jesús, That's why Christ came. para dar vista a los To give ciegos. sight to the blind. ¿Sabes? En los evangelios, You know, in the Gospels, el restaurarle la vista a los ciegos to restore sight to the blind se es mencionado 8 is veces. mentioned 8 times. 8 diferentes milagros 8 different miracles donde Cristo le dio vista where Jesus gave sight a un ciego. to the blind. 8 diferentes. 8 different times. Y lo padre de estas 8 diferentes And the cool thing about these 8 different times es que las 8 is that all 8 times fueron distintas. were distinct. Jamás lo hizo de la misma He manera. never did the same thing twice Porque Él quería because he que wanted tú y yo supiéramos for you and I to know que Él va a hacer una obra extraordinaria that he's going to do an extraordinary work e individual in each individual, en cada uno de nosotros. in every single one of us. En ciertas ocasiones, On certain occasions, Él decía, tus pecados te son he said perdonados. your sins are forgiven Y los ojos se les and the abrían. eyes were able to see. En otras ocasiones, On another occasion, le dice, de acuerdo a tu fe te sea it hecho. says, according to your faith, let it be so. Y los ojos se And abrían. the eyes were opened. En otras Another ocasiones, occasion, escupió. he spit. Ah, imagínate, quiero Imagine, ver. I want to see. He spit. Ah, puedo ver. I can see. En otra ocasión, On another occasion, escupió, he spit. hizo He lodo, made some mud, se la puso en los put it on ojos their y eyes, le dijo, ve y and he lávate said, go wash en Siloam. in Siloam. ¿Va? Y sus ojos le fueron And abiertos. their eyes were opened. 8 distintas maneras en las cuales el Señor sanó la vista. 8 unique ways that Jesus healed and gave sight. Y esa fue vista física. And that was physical sight. Pero sabes cuando Lucas 4:18 cuando But you dice know, in Luke 4:18, when he says que venía a dar vista a los ciegos, that he came to give a sight to the no blind, estaba hablando de ojos físicos, he wasn't talking about physical eyes. estaba hablando de ojos He was espirituales. talking about spiritual eyes. Y Pablo ora, Señor, And Paul prays, que los Lord, ojos de su entendimiento that their eyes of their understanding sean iluminados. be opened. ¿Por qué? Why? Porque tú puedes experimentar algo físicamente Because you can experience something y aún physically estar dañado espiritualmente. and still be spiritually damaged. Dios puede sanar tus ojos, God can heal your eyes, pero como tu espíritu sigue dañado, but because your spirit is damaged, no tienes comunión con Él. you can't have communion with Him. ¿Y qué es más importante? What's more important, ¿Ver to see o ver? or to see? Cuando yo era niño había una canción When I was a boy, there was a song, or younger, there was a y song, decía, y lo peor de los ciegos and it said, and the worst thing of the blind es todo aquel is all of that, que teniendo la vista that having sight no pueda ver. cannot see. Y lo peor de los And the ciegos worst es thing of todo the blind aquel is all of que that, teniendo la that vista having sight, no pueda they ver. cannot see. Señor, yo sé que tú me salvaste. Lord, you know that Señor, yo sé you have saved me. que tú me salvaste. Lord, I know that you've Señor, saved yo me. sé que tú me salvaste. Y por eso, Señor, And that's why, Lord, yo te alabo. I will praise you. ¿Sabes? Yo he experimentado muchos milagros de parte del Señor. I've experienced many miracles from the Lord. Físicos, Physical miracles, económicos. financial. He visto la mano del Señor obrar en maneras I've seen the extraordinarias. hand of God move in extraordinary ways. Pero ¿sabes cuál ha sido el mayor milagro? But you know what the greatest miracle has been? El perdón de mis The pecados. forgiveness of my sin. Oh, lo físico me puede mantener en una cama, The physical aspect, you know, can keep me in a bed. pero la Biblia dice que el poder que resucitó de los muertos a Jesús But the Bible says that the power who raised Jesus from the dead ahora vivifica mi ser. now gives life to my being. Ahí está Satanás, te voy a And they're matar. saying, I'm going to kill Tú you. mátame. Kill me.
Porque este cuerpo Because this body va a morir, is going to die. pero lo que está por dentro But what's inside, ya no lo puedes tocar. you can't touch. Lo más importante es que tu espíritu esté The sano. most important thing is that your spirit be healthy. ¿Por qué? Why? Porque cuando tienes ojos abiertos, Because when you have opened eyes, cuando tus ojos reciben sabiduría y when your revelación, eyes receive wisdom and cuando tus revelation, ojos son iluminados, when your eyes are awakened or illuminated, hay dos cosas muy importantes there are two very important things que ocurren. Número uno, that happen. Number one, puedes ver a Dios. you can see God. Puedes ver lo que Él está You haciendo. can see what He's doing. Puedes entender las cosas profundas de Dios. You can understand the deep parts of God. ¿Sabes? La Biblia dice You know, the Bible says que un abismo clama a otro abismo. that deep calls out to deep. El abismo que está en Dios The deep that is in God clama por el abismo que está dentro de ti. calls out for the deep parts that are inside Y of you. Primera de Corintios, And in 1 capítulo Corinthians 2, chapter 2, versículos 9 al 12 dicen así: verses 9 through 12 says, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Cuando tus ojos te son abiertos, when your eyes are opened, puedes entender las cosas de Dios. you can understand the things of God. Y número dos, And number two, Pablo dice, Paul says, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. that they may know the hope which is in their calling. Cuando nuestros ojos se abren, When our eyes are opened, somos llenos de esperanza. we're filled with hope. Qué tan rica es la Because esperanza. how great is hope? Yo lo he dicho anteriormente, te lo vuelvo a decir. And I've said it before, but I will repeat No hay it. vida sin esperanza There is no life without hope. y no hay esperanza sin There's Jesucristo. no hope without Jesus. Pedro llama a esta esperanza And Peter calls this hope en Primera de Pedro in 1:3 1 Peter 1:3 una esperanza viva. and an alive or a living hope. Thank ¿Y you. sabes la diferencia entre la esperanza del mundo And do you know what the difference is between the hope y in la this world esperanza de un hijo de Dios? and the living hope of a son of Es que para God? nosotros Is that for us, no es un buen deseo. it's not a good desire. ¿Sí me explico? You understand? Cuando alguien te dice, When somebody says, espero que todo te salga bien. I hope everything goes well, Espero que, I pues, que no vayas a chocar. that you don't crash. Esa es la esperanza del mundo. That's the hope of this world. Es un buen deseo. It's a good desire. Máximo. A good wish. Max. Es un buen deseo. It's a good, wish. Espero que I hope tus hijos crezcan en los that your caminos del kids Señor. grow in the ways of the Lord. Pero para un cristiano, But for a Christian, esperanza hope es la seguridad de algo por venir. is that certainty of something to come. No es un buen deseo, It's not a good desire. Es la a good wish, seguridad but it's the certainty de algo por venir. of something that is to ¿Por come. qué? Why? Pues Pedro continúa diciendo ahí Peter- en Primera de Pedro 1:3. Peter continues to say there in 1 Peter 1:3. ¿Cómo sabes que tienes esta esperanza viva? How do you know that you have this living hope? Porque Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Because God resurrected Jesus from the dead. ¿Cuál es la pregunta? What is the question? ¿Dios resucitó a Jesucristo de los muertos? God resurrected Jesus from the dead? Es así, sencillamente. It's this simple. Si Jesucristo no resucitó de los If muertos, Jesus was not raised from the dead, Pablo dice, Paul says, vana es nuestra fe. then our faith is in vain. Pero si Dios resucitó a Jesús de los But muertos, if God resurrected Jesus from the dead, tenemos una super esperanza. we have a great living hope. Mis papás fueron a Israel hace muchos My años parents went to Israel many years ago, y mi papá cuando regresó and my dad, when he came me back, contó que se le hizo muy curioso. he said that he found it very Hay interesting 3 tumbas that there are 3 tombs que dicen que fueron la tumba de that Jesús. say that they are Ahí that en- it was the en tomb of Jerusalén o Jesus en el there área, in Jerusalem or in the area. 3 tumbas. 3 tombs. Una tumba es
la de los católicos, One tomb is ellos for the dicen que esta es. Catholics. Otra es de los cristianos One que is for the Christians. y otra es de los judíos. And another one is for the Jews. Y dice mi papá, no sé cuál es la verdadera, And my dad said, I don't know which one's the real one. pero lo único que sé But the only thing that I do es que know las tres están is vacías. that all three tombs are empty. ¿Entiendes? Understand that. Porque Dios resucitó a Jesucristo de los muertos, Because God resurrected Jesus from the tú dead, puedes contar you can be sure que todo lo que Él te ha dicho that everything that He told you va a ser verdad. is truth. Tenemos esperanza. We have Y hope. cuando tus ojos se abren, And when your eyes are open, puedes ver esa esperanza. you can see that hope. Y cuando tú entiendes esta esperanza, And when you understand that hope, la depresión, depression, la ansiedad y anxiety, todos los demás efectos de la ceguera and espiritual all of the other effects of spiritual blindness son derrotados. are broken, are defeated. ¿Sí? O sea, ya la depresión ya no te puede gobernar. Depression can no longer govern you. Y yo entiendo, hay una depresión del alma y hablaremos de esa en unos And I meses. understand there's a depression in the soul, and we're going to talk to you about that in a Pero couple cuando hay weeks. depresión But when espiritual, there's spiritual estoy hablando depression, cuando te sientes. when I'm saying when you sit ¿Dónde down, estás, Dios? God, where are you? No te siento. I can't Y feel Dios dice, you. And God's like, hey, aquí estoy, I'm right here. al lado de ti. I'm right next to you. Aquí estoy. I'm right here. No me puedes ver. You can't see me. No te preocupes. Don't worry. Yo sí te estoy viendo a ti. I can still see you. Y yo te tengo. And I got you. Y yo te sostengo. And I have you. Y yo te voy a llevar al próximo And I'm nivel. going to take you to the next level. La depresión Depression y la and ansiedad anxiety se tienen que callar la boca. need to shush. ¿Qué te estoy diciendo? What am I saying? Necesitamos que nuestro espíritu esté sano We need our spirit to be para que healthy nuestros ojos so that our eyes puedan ver al Señor. can see the Lord. Él es fiel. Because He is faithful. Él es fiel. He is faithful. ¿Cómo empieza todo esto? But how does it all begin? Pues déjame decirte, Let me say. si tú jamás has recibido el sacrificio de Jesús en la cruz If you've never received the sacrifice of Jesus on the cross como tuyo, as yours, o sea, Él tomó tu lugar, He took your place. su sangre es suficiente para His ti. blood is enough for you. Posiblemente tú has intelectualmente aceptado eso, Maybe you have intellectually understood pero that, sigues viviendo bajo culpa y vergüenza. but you're still living under shame and guilt Es que no lo has aceptado totalmente. because you haven't completely accepted Him. Y hoy necesitas decir, ¿sabes qué, And Dios? today you need to say, you know what, God, Perdóname por mi soberbia. forgive me for my pride. Perdóname, oh Dios, Forgive me, God, que tú hiciste esta gran maravilla, that you did this marvelous thing, pero yo sigo tratando de hacerlo en mis but propias I'm still trying to fuerzas. do it in my own strength. Yo entiendo que pagaste por mí, I understand that you paid for pero me, quiero ganármelo. but I want to win it. Eso es soberbia, That's pride. es idolatría That's idolatry. y tienes que confesarlo. And you need to confess Y it. cuando tú lo confiesas, Because when you confess it, la Biblia dice que Él es fiel the Bible says that He is y faithful justo para perdonarte. and faithful to forgive. Es que no puede ser por gracia It can't be by grace y por obras. and by works. Es por gracia It's for grace, by grace, o por obras. or by works. Y si tú quieres por obras, And if you want it by works, tienes que ser juzgado de acuerdo a you la need to be ley. judged according to it. Pero si es por But gracia, if it's by grace, se te derrama toda la misericordia all de of Dios. God's mercy is poured out upon you. Es entender que no puedes. It's to understand that you can't. Es entender que te ha faltado It's to understand that you've lacked. y rogarle a Dios And ask God que su sangre that His blood te cubra. cover you. Y cuando su sangre te cubre, Because when His blood covers you, da testimonio. it gives testimony. Cuando el enemigo viene a tocar, When the enemy comes and knocks, ve la sangre. he sees the blood. La sangre da testimonio And the blood gives que no te testimony puede tocar. that he can't touch you. ¿Qué te estoy diciendo? What am I saying? Mejor ponte bajo la poderosa mano de Dios Come under the powerful hand en of Cristo God Jesús in Christ Jesus por ese sacrificio. because of that sacrifice. Esta es la salvación. That is salvation. ¿Sabes qué dice la Biblia? You know what the Bible says? Que si tú no naces de nuevo, If you're not born again, no puedes ver you cannot see el reino de Dios. the kingdom of God. ¿Qué necesitas? So what do you need then? Nacer de nuevo. Need to be born again. ¿Cómo nace un hombre de How nuevo? is a man born again? Por el Espíritu y el agua. By the Spirit and by Es water. un milagro de la palabra de Dios It's a miracle of the Word of God y del Espíritu de Dios and the Spirit of God que obran en tu that corazón work in your heart para que puedas creer. so that you can believe. Así que pon tu fe en Dios. So put your faith in God. Yo siento que Dios quiere ministrar estos momentos. And I believe that God wants to minister these moments. Él quiere
tocar tus ojos He wants to touch your eyes para que puedas ver, so that you can see, para que te empieces a emocionar de las so cosas that de you can Dios, get excited about the para que things cuando of Dios God, está obrando tú lo puedas so ver. that when God is moving, you can see. Si Dios está manifestando en la vida de Huicho, If God is moving in the life of Wicho, tú sientas el gozo de esa that you can salvación. see that or feel that joy for Him De la misma manera que si lo estuviera haciendo in en the ti. same way that if He were doing it in Ya you. no sientes celos, You don't longer feel sientes jealousy, gozo. but you feel that joy. ya no sientes envidia, You no longer feel that envy, sientes alegría, but you feel that joy. te alegras, You're te joyful. place It pleases que you Dios se esté that God manifestando. is moving. Eso es lo que Dios quiere para nuestras That's what vidas. God wants for our lives. Así que yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. So I'm going to invite you to close your eyes. Si tú hoy quieres que Dios haga un milagro en tu espíritu, If today you want God to do a miracle in your spirit, que Él te sane, that He heal you, ponte de pie just stand to your feet y clámale al Señor and just cry out to Him, que Él restaure tus ojos. that He restore your eyes. Abre mis ojos, Señor. Open my eyes that I may see. Abre mis ojos. Padre, hoy te venimos a pedir perdón. Father, today we come and we ask for forgiveness. Perdóname, oh Dios, Forgive me, God, cuando te he rechazado. when I've rejected you, Cuando he rechazado lo que es claro, when I have rejected that which lo que is está delante de mí, that which is before me, y he sido egoísta y rebelde, Señor. and I've been selfish and rebellious. Te pido que abras mis ojos I ask that you would open my eyes para que te pueda ver. so that I could see you. Crea en mí, oh Dios, Create in me, O God, un corazón limpio. a clean heart. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Purifícame, Señor. Purifícame y lávame, y renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame y renuévame, y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y ven, Espíritu, ven y
lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame y renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master. I'm ready to do your will. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Have your way in me y te doy mi corazón, mi alma también. Viviré por ti, Señor, cada respiración, cada día al despertar. Haré tu voluntad. Padre, sana todo espíritu en este lugar, Father, heal en every el nombre de spirit Jesús. in this place in the name of Jesus. Señor, rompemos toda atadura en el nombre de Jesús. And Lord, we break off every bondage Nos in the name ponemos of bajo el Jesus. dominio del eterno Dios y And we todopoderoso. put ourselves under the dominion of Jesus. Tu and palabra all powerful dice one. Your word says que tú nos has sacado del dominio de las that you have tinieblas taken us out of the dominion of darkness y nos has puesto bajo el dominio and you have placed us under the dominion de Jesucristo. of Jesus Christ. Así que ahora, Señor, abre los ojos del So entendimiento. Lord, open the eyes of the understanding. Padre, cualquiera que ha estado caminando con ceguera espiritual, Anyone who's been walking with spiritual que hoy blindness, puedan that entender today they can understand en el nombre de Jesús, in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Espíritu Santo de Dios, Holy Spirit of God, muévete move poderosamente, powerfully in an extraordinariamente, extraordinary como way lo hiciste en Éfeso. as you did in Ephesus. Amén Amen. y amén. Gracias, Amen. Señor. Thank you, Lord.
Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. May the Lord bless you and may He keep you. Que su hermoso rostro brille sobre May ti His beautiful countenance shine upon you hoy y siempre. today and always. Que puedas experimentar That you can experience toda la herencia all of the que fue inheritance comprada para ti that was bought for en you la cruz del on the Calvario. cross of Calvary. Amén Amen. y amén. Amen. I see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Amen.